Ahí va. Bueno, ¿qué les parece? ¿Arrancamos nomás? ¿O alguien está esperando a alguien? ¿Vos, No, no, Iván, estabas esperando a alguien? no le dije a nadie por las dudas. ¿Por qué no? Ajá. Bueno, está muy bien. Eh, bueno, hola gente, gracias por venir. Se viene otro seminario más de matemática aplicada. Vamos a tener, creo que 8 en fila, así que vamos a tener todas las semanas ocupadas. Pero bueno, hoy tenemos a Iván Mandelman, uno de los pocos que se ofreció a dar un seminario por su cuenta. Y hoy nos va a hablar sobre su tema de doctorado, que es el modelado de corrientes de mareas en zonas costales. Lo dejo nomás con él. De bueno, gracias Luis. Gracias por la autoinvitación que me hice. Eh, bien, arranco. Entonces, ¿cuál es la idea de este trabajo? Entonces, el objetivo es entender y predecir el movimiento de las corrientes o del agua en un ciclo de mareas. De ahí viene corrientes de mareas, le damos corrientes de mareas porque me voy a estar concentrando en un ciclo de mareas, como en ese espacio temporal. Entonces, una manera de esto de predecir el movimiento del agua es construir un modelo matemático de las ecuaciones de dicho movimiento y las resuelvo. ¿Para qué quiero hacer esto? Bueno, tiene muchas aplicaciones, algunas que se me ocurrieron a mí. Por ejemplo, no sé, ¿qué pasa si se derrama algún contaminante en la zona, en el agua? Bueno, si sabes cómo se va a mover la corriente marina, vas a poder entender cómo establecer alguna estrategia de erradicar ese contaminante. Por ejemplo, después también muchos bichos, acá pongo fauna y flora marina, pero muchos bichos eh, se mueven o actúan o se reproducen según cómo se mueve el agua. Entonces también muchas veces es importante saber eh, hacia dónde, con qué velocidad, con qué magnitud se va a mover la corriente y también podés predecir eh, cierto funcionamiento o ciertas características de la fauna de la zona. Algo importante que es también una de las motivaciones de este proyecto es la surgencia. Entonces yo, sabiendo cómo se mueve el agua, voy a poder predecir la surgencia. Y ahora explico qué es la surgencia. Acá en un dibujito eh, muestro la surgencia. Básicamente es cuando el agua del fondo, como ven, sube hacia arriba. Este proceso donde el agua del fondo va hacia la superficie es súper bueno para la biología. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que toda la materia orgánica y los nutrientes que andan en el agua, por una cuestión de densidad, se hunden, se van al fondo. Entonces lo que pasa es que las plantitas o el fitoplancton, eh, cuando quiere hacer la fotosíntesis, no tiene los nutrientes, porque los nutrientes están en el fondo y la luz solar solamente penetra hasta unos pocos metros. Entonces, justamente cuando el agua del fondo sube hacia arriba, todos estos nutrientes llegan hacia la parte donde agarra la luz solar y ahí pueden hacer la fotosíntesis y se le suele llamar bloom, donde hay una super producción de fitoplancton y plantitas, que generalmente vos, si ves donde hay un montón de este fitoplancton, generalmente es porque es una zona de surgencia. Entonces eso está bueno saber y si sabes cómo se mueve el agua, podés predecir dónde va a haber surgencia que se produce por diferentes motivos. Este es uno clásico donde en la costa el agua se corre, ¿no? Y solamente le queda la opción de que el agua que está en el fondo ocupe el lugar de ese agua que se corrió por el viento, en este caso. Listo. Esa es la introducción. Ahora algunos preliminares de cosas que hay que saber un poco o estudiar para poder plantear el problema. Bueno, oceanografía básica. Yo hice un cursito de introducción a la oceanografía y con eso más o menos
se puede entender la física involucrada o los procesos físicos involucrados. Después algo de ecuaciones integradas parciales, espacio de Sobolev, formación de soluciones débiles. En realidad, medio que solamente necesitas los resultados, no hace falta entender el proceso de los porqués dentro de esto, pero bueno, mejor saberlo, por las dudas. Y métodos numéricos para resolver sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, porque al final vamos a construir un sistema de ecuaciones en derivadas parciales y hay que resolverlo. Y no tiene solución analítica, tristemente, entonces hay que resolverlo numéricamente. Bien, empezamos a plantear el problema con un poco de Newton y Navier-Stokes. Entonces, las ecuaciones que vamos a ver se basan en la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Ese es el principio elemental que se va a usar para estas ecuaciones. Entonces, una cosa que es importante es que la velocidad de las partículas de agua no solamente depende del tiempo, sino también del espacio. Porque en cada instante de tiempo la configuración espacial va a influir en la velocidad. Ahora después voy a mostrar un dibujito donde esto se ve más claro. Pero bueno, entonces, si por ejemplo tomo la velocidad, v corta, como se llama comúnmente por notación en el eje Y, velocidad en el eje Y, va a depender no solo del tiempo, sino también de la posición. Entonces tengo t, x y t. Pero bueno, la posición también va a cambiar con el tiempo, por eso es x de t, z de t. Bueno, entonces para conseguir la aceleración, derivo la velocidad. Y acá con regla de la cadena me queda, bueno, esa ecuación. Después, me fui para atrás. Bueno, también algo que se puede notar es que acá tengo derivada de x respecto de t. Y justamente la derivada de x respecto de t es la velocidad en x, que la llamo u. La de y respecto de t es v, y la de z respecto de t, w. Entonces, me queda esta ecuación, ahí un poco más linda. Bueno, lo mismo que hice para v corta, sirve para u y para w. Entonces tengo esas tres ecuaciones valiendo, ¿no? El lado derecho de fuerza igual a masa por aceleración, la aceleración va a estar descrita así. Ahora el ejemplo de que la posición también es importante. Bueno, imagínense que tienen un canal así, ¿no? Y la velocidad viene entrando por la izquierda, el agua viene entrando por la izquierda, con una velocidad constante. Por ejemplo, pueden imaginarlo si quieren en un instante de tiempo fijo. Pero ¿qué pasa? Si yo me fijo la velocidad acá en el punto A, y la velocidad en el punto B, lo que va a pasar es que en el punto B, la velocidad va a tener que aumentar, ¿no? Esto es bastante intuitivo, donde cuando el canal se angosta, no le queda otra a la partícula que aumentar de velocidad, como se ve en este grafiquito, ¿no? Entonces, el espacio influye. Bueno, acá explico lo que dije recién, que una partícula que se mueve a lo largo del canal es acelerada cuando se mueve de A hacia B. Pero la aceleración respecto del tiempo, como la velocidad venía constante, y acá me puedo fijar si se puede fijar en un instante congelado en el tiempo, la aceleración local es cero, que es la que depende del tiempo, pero la aceleración media de la partícula entre A y B no es cero, porque acá tiene una velocidad, y acá cambió la velocidad, entonces tuvo que haber una aceleración. Listo, sigo. Una vez que tengo esta idea, empiezo a simplificar el problema. Acá empiezo a hacer cosas que me hagan el problema un poco más simple porque es muy complicado, ¿no? Las ecuaciones de Navier-Stokes, bien generales, son bien complicadas, entonces para resolverlo empezamos a hacer un montón de simplificaciones. Entonces, la masa que estaba en fuerza igual a masa por aceleración, de las ecuaciones, va a desaparecer porque voy a trabajar con la densidad, ¿no? Que es lo que se suele hacer con fluidos, que tiene esta definición, cómo cambia la masa respecto al volumen, en general. Pero bueno, para simplificar más, vamos a asumir densidad constante.
¿no? Entonces la masa se va y va a aparecer una densidad que en realidad no la vamos a ver nunca porque como la tomo constante termina no importando. Pero bueno, la densidad es complicada. No se puede calcular empíricamente. Esta función densidad cuesta mucho calcularla, no se sabe. Generalmente lo que se hace es usar una ecuación de estado que se basa en valores de temperatura, salinidad y presión. Entonces la densidad depende de eso, de la temperatura, la salinidad y la presión. Y más o menos se hace como una combinación lineal entre temperatura, salinidad y presión. Esta es una forma simple de plantearlo. Y así se calcula la densidad, esto en general. ¿No? A mayor temperatura, menor densidad. A mayor salinidad, mayor densidad, y a mayor presión, mayor densidad. Otra simplificación, la masa de agua es homogénea, no está estratificada. Esto tiene un poco que ver con la densidad, porque ¿qué pasa? Cuando pega el sol, cuando el sol empieza a calentar el agua, lo que pasa es que como el calor impacta más en la superficie que en el fondo, la capa superficial del agua tiene mayor temperatura. Y como tiene mayor temperatura, va a tener menor densidad. Entonces empiezan a formar como pequeñas capitas de agua que se le llama estratificación. Generalmente en invierno, cuando hace frío y el sol no calienta tanto este agua, se puede asumir sin perder tanta información que es todo homogéneo. Entonces las fuerzas, ahora, del otro lado, a la izquierda de la igualdad, que tenía acá, F, las fuerzas que actúan sobre las corrientes son, una es el gradiente de presión, así se le llama, ¿no? Pero el fluido, este tipo de fluido, lo que hace es ir de lugares con mayor presión a menor presión. Así se comporta al menos el agua. El efecto Coriolis o la fuerza de Coriolis, la fricción, la difusión y el viento. Son todas las fuerzas que van a actuar sobre las corrientes. En general, para cualquier fluido, esto anda, ¿no? Otra ecuación que se usa un montón y es importante es la de la conservación de masa. A esto formalmente se le suele llamar ecuación de continuidad. Yo no sé muy bien por qué se llama de continuidad. Si alguien sabe, después me dice. Pero de la conservación de masa, planteando físicamente que se conserva la masa, vos haces unas cuentas y llegás a que tenés esta ecuación. Generalmente viene una densidad multiplicando cosas acá, pero como es constante, se va, porque derivo la densidad respecto del tiempo. Entonces me queda esto. U sub x más b sub y más w sub z igual a 0. Va a ser importante, por eso lo escribo ahí. Bien, acá en otras charlas hablaba un poco del efecto Coriolis y explicaba qué es el efecto Coriolis, pero no sé si me va a dar tiempo acá, entonces creo que lo voy a pasar de largo y después veo si me da el tiempo. Pero al menos menciono que hay un mito del efecto Coriolis que dice que en los distintos hemisferios el agua gira en un sentido y en otro hemisferio gira en otro. El agua de los inodoros o de las piletas. Y eso es falso, eso es mentira, porque la magnitud del efecto Coriolis es totalmente despreciable en algo del tamaño de un inodoro o una pileta. En el Ecuador, si alguien estuvo, hacen una demostración de esto, y algunos guías que no son muy sinceros dicen que así funciona, pero en realidad ellos lo están manipulando para que gire de un lado del Ecuador en un sentido y del otro en el sentido opuesto. Bien, sigo. Entonces, con estas ecuaciones puedo resolver el problema. Encuentro la velocidad de la corriente en las 3 dimensiones y obtengo así una completa noción del funcionamiento del sistema. Pero bueno, eso todavía no lo hice, porque lo que dije yo fue, bueno, agarremos un problema un poco más simple, resolvámoslo y después pasemos a 3 dimensiones. Bueno, resultó que ese problema un poco más simple no era tan simple, así que estoy trabajando en ese para entenderlo bien y
Y en general, el paso de este problema más simple, que es en 2 dimensiones, a 3 dimensiones no es complejo, ¿no? Saltar de 2D a 3D, al menos en este tema, no es tan complicado. Entonces hago esto. Lo traslado a 2 dimensiones. ¿Cómo? Promedio sobre toda la profundidad. Y bueno, asumo ciertas hipótesis que se cumplen en aguas poco profundas. Y de acá viene, ¿por qué zonas costeras o costales? Porque voy a usar esta asunción de aguas poco profundas. En esa zona vos podés asumir que el agua no es tan profunda y podés usar todas estas condiciones que se imponen para obtener las ecuaciones de aguas poco profundas. Entonces se hacen un montón de cuentas, se usan estas pequeñas hipótesis de que uno puede asumir que van a valer en aguas poco profundas y se llegan a las ecuaciones en 2D, que son estas. Son las ecuaciones base que voy a usar para resolver el problema. Entonces, no sé si tengo tiempo de explicar cada cosa, pero acá están todas las fuerzas que mencioné. Si ven, esta primera ecuación es la de conservación de masa. O sea, viene de ahí. Viene de eso, más las cuentas que hago yo para llevarlo a 2D, se transforma en eso. Este eta de acá, que va a ser una incógnita, es la elevación del agua sobre el nivel de marea. Entonces, como la altura del agua, desde el nivel de marea a la cresta de la ola, es lo que mide esta variable eta. Y después tengo la velocidad en X y la velocidad en Y. Esas van a ser mis 3 incógnitas y por suerte tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Bien, ¿qué más? Puedo agregar, bueno, las Fs, este término de acá de menos F por B más F por U, es del efecto Coriolis. Este de acá que le sigue G por las derivadas de eta, son del gradiente de presión. El que sigue acá con omega es el viento. El que sigue acá es la fricción del fondo. Y el que sigue acá es la difusión o viscosidad. También está simplificado. Acá hay un laplaciano. Pero en general no es un laplaciano, sino que esta constante que yo saqué, este alfa, lo tomé constante, pero en general no es constante, sino que está metido acá dentro del laplaciano. Y es un poco más complicado. Pero bueno, yo asumí que este coeficiente de viscosidad, alfa sub h, es constante, para que quede un poco más simple las cuentas y las ecuaciones. En general, ni siquiera se pone este término, el de la difusión, porque tiene valores muy chiquitos y se lo desprecia. Pero yo, para ser un poco más general, y porque está bueno tener algo así de orden 2, de derivadas de orden 2, para después aplicar elementos finitos, lo dejo. Bien, sigo. Bueno, acá explico qué son las variables, de qué espacio van, pero bueno, sigue. En general el espacio va de un omega por 0t. No voy a arrancar el tiempo 0 hasta un t, que va a ser mi periodo de mareas. Sigo. Uy, me pasé. Acá, diferencias finitas. Entonces, ya pasando a la resolución del problema, hasta ahí llegó el planteo una vez que tengo las ecuaciones. Bueno, una forma de resolverlo es con el método de las diferencias finitas. Que bueno, el principio es aproximar las derivadas con ese coeficiente incremental. Bueno, yo el año pasado hice esto de resolver con diferencias finitas usando, basado en este artículo, porque no es aplicar diferencias finitas y listo, sino que hay varios detalles que hay que resolver sobre cómo elegir la grilla, cómo tener en cuenta qué pasa en la costa y varios detalles que se consideran. Entonces, en este artículo resolví unos casos bien básicos e ideales, donde algunas cosas que puse en este programita es que desprecio el viento y la viscosidad. Esos términos de las ecuaciones 2D que están acá, este del viento, el que tiene el omega, y el de la viscosidad, que es el laplaciano, los tiro a la basura. Y me queda todos los otros términos. Bueno, a ver si puedo mostrar eso.
rápidamente lo que hice con diferencia finita el año pasado. Es un caso bien simple, pero fue para probarlo y para ver cómo anda y para entender más o menos, yo sin tener ninguna idea, qué pasa, cómo se mueve el agua, porque yo le pongo una... yo entiendo que viene una marea media periódica, pero cómo se va a mover el agua, no tenía tanta noción de imaginármelo. Entonces lo probé. Entonces un ejemplito que es más o menos con esta geometría, donde es como una pileta, ¿no? Donde tiene acá en el medio como una profundidad. Y lo que va a pasar es que le voy a ingresar la marea por la izquierda, sería por acá, donde está entrando, donde está este h igual a 5. Por ahí va a ingresar la marea y voy a querer ver cómo es el movimiento de la corriente. Entonces voy a mostrar rápidamente el dibujito de ese, creo que está acá. Entonces el campo vectorial, los vectores de la velocidad, van a quedar algo así. Esto se va moviendo en el tiempo. Acá le puse también efecto Coriolis 0 para que no se muevan tanto porque si no empiezan a rotar mucho más estas flechitas y no se ve tan claro cómo es el movimiento. Pero bueno, la cuestión es que va entrando la marea por la izquierda y más o menos pasa algo así. Esto es con diferencias finitas, esto es con ese artículo de 1975, es bastante viejo, pero es muy referenciado y fue bastante base para todo lo que se construyó después, usando el método de diferencias finitas para resolver las ecuaciones de agua poco profundas. Ahí ya la marea está bajando y después volverá a como arrancó. Pero bueno, lo corto. Después acá este mismo artículo muestra más o menos cómo le da él con un graficador de poca resolución que no se entiende mucho, pero bueno, más o menos el movimiento es así. Este es cuando está subiendo la marea y este de acá es cuando está bajando. No se entiende mucho acá, pero más o menos el dibujito tiene que ser algo así. Bien, sigo, no hablar mucho de diferencias finitas porque quiero hablar más de elementos finitos. Acá. Listo, elementos finitos. Ahora quiero resolver el problema usando el método de elementos finitos. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la mayoría de acá ya debe estar bastante familiarizada con este método. Pero bueno, yo aproximo el espacio de funciones de las variables por un espacio conocido. Y de este espacio conocido yo le conozco la base, o si querés, elijo la base, de forma que más me gusta a mí o que más piense que va a ser útil para resolver el problema. Bueno, entonces yo ya conozco la base, ahora tengo funciones incógnitas, pero como ya conozco la base, lo único que necesito encontrar son los coeficientes, porque mi base es conocida. Entonces, como que transformo funciones incógnitas en n coeficientes incógnitas, y el problema queda mucho más fácil. Entonces, el proceso del método de elementos finitos es más o menos así. Primero agarrás las ecuaciones que tenía antes en 2D, estas que están acá, y se hace la formulación débil del problema. La formulación débil es, hay un poco de teoría atrás que voy a saltear, pero lo que hago es multiplicar por esta función psi, muchas veces se llama función test, multiplico por esta función psi a las ecuaciones e integro sobre omega. No estoy integrando en el tiempo, solo sobre omega, sobre el espacio. Entonces, donde me conviene, uso integral por partes. Y lo bueno de esta integración por partes es que yo le estoy pasando una derivada a esta función test, y eso es súper bueno. En general, uno, si no fuese tan complicado este sistema de ecuaciones, uno podría saber si tiene una solución débil, si existe una única solución débil con un teoremita de Lax-Milgram, pero esto no es para nada una forma bilineal, entonces no hay tanta ayuda desde la teoría para responder esta pregunta.
Entonces, bueno, yo voy a tomar esta psi en este espacio de Sobolev, que es el H10. El 0 no es exactamente así, pero digamos que este 0 quiere decir que en la frontera de omega, esta psi se hace 0. Y todas las funciones que pertenecen a ese espacio. Bueno, paso rápido de la formulación. Yo me preguntaba antes por qué hago la formulación débil para elementos finitos. ¿Por qué no hago la discretización de una con esta base que elegí? Bueno, lo que pasa es que cuando me vaya a las ecuaciones, yo lo que voy a tener van a ser 3 ecuaciones, pero ahora discreticé, entonces cada una de estas variables se me va a transformar en n incógnitas nuevas. Voy a tener n y n. Entonces voy a tener 3 ecuaciones con un montón de incógnitas y no voy a poder resolver el problema. Pero haciendo la formulación débil, multiplicando por este psi que tengo acá, ahí sí voy a tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Bien, discretización espacial. Bueno, voy a agarrar una función, es como una tita en este espacio. Yo agarré un L2 provisorio en el tiempo, pero en realidad el espacio que va a estar en el tiempo va a depender del tipo de discretización temporal que elija después. En principio le pongo un L2, pero eso no está fijo. No es así, en realidad. Voy a tener que decidir qué tipo de discretización temporal voy a hacer para saber bien estos espacios que voy a aproximar. Pero bueno, como primero vamos a ver la discretización espacial y después la temporal, lo pongo así. Entonces el espacio es H10, y yo voy a aproximar ese espacio por un B. BH, este H generalmente se refiere a la cantidad de nodos, donde para una triangulación K, esta triangulación K es mi omega, todo rellenado con triangulitos. La triangulación también tiene toda una definición formal y todos los elementos finitos están bien formalmente definidos. Básicamente la triangulación es que los triangulitos se peguen por los vértices. No podés pegar un vértice de un triangulito a un lado, a alguna parte de un lado de otro triángulo, si no los pegás solo por los vértices. Así rellenás todo tu omega. Este omega va a estar en R2. Y yo me defino, en este caso, esto es una elección, el BH van a ser las funciones que en estos triangulitos son polinomios de grado 1. Polinomios de grado 1 en el triángulo. Podría elegir polinomios de grado 2, podría elegir estos polinomios especiales, podría elegir polinomios trigonométricos, pero bueno, para mantenerlo simple, yo agarré los lineales y a ver cómo sale. Entonces, bueno, ya aproximo mi espacio, este espacio H10 por este B corta mayúscula. Entonces, una funcioncita en este espacio yo la voy a poder aproximar, este J de XT, la voy a poder aproximar con una sumatoria desde 1 a NP, que van a ser la cantidad de nodos que yo elija, por estos coeficientes, J sub I, que van a depender del tiempo, porque todavía no discretiza el tiempo, por phi sub I de X, donde phi sub I va a ser mi base del espacio BH. Acá también hay una simplificación donde yo agarré la dependencia del tiempo y se la pasé a los coeficientes. No es que estoy discretizando a la vez este espacio grandote, que depende del tiempo y el espacio, sino solo estoy discretizando el espacio. Entonces agarré y le pasé el tiempo a los coeficientes. En general, uno no tiene por qué hacer eso, pero es más simple, así que lo planteé así. Bueno, ahora se empieza a complicar y empiezan a aparecer un montón de ecuaciones y cuentas feas, así que no voy a mostrar tanto, pero la idea es plantear un sistema lineal. Entonces voy a agarrar todas estas integrales de la phi, porque en la formulación débil, ¿dónde me quedó?
En la formulación débil tengo un montón de integrales. Entonces todas estas integrales sobre mi omega, que yo lo voy a dividir en los triangulitos, entonces en realidad solo tengo que calcular la integral en los triángulos. Voy a empezar a agarrar una notación y decir, bueno, las integrales las voy a llamar A y J, a todos los diferentes tipos de integrales que tengo en la formulación débil. Acá tengo phi sub i por phi sub j, acá tengo los gradientes, acá tengo una derivada por phi, acá tengo otra derivada por phi, etc. Este es un vector. Este de acá me quedo como un vector. Pero bueno, estas van a ser matrices, ¿no? Tengo un numerito en cada coordenada ij, o en cada lugar ij. Hay una cosa sutil que voy a agarrar XL, el centroide del triangulito, KL, y voy a agregarlo acá como una función que va a evaluar en ese centroide. ¿Por qué hago esto? Bueno, el motivo es que en mi formulación débil, yo quiero plantear un sistema lineal y tengo un montón de cosas no lineales acá, está lleno. Entonces el chiste es que ese centroide y esa phi que agarro acá evaluando, voy a agarrar las cosas no lineales que me molesten, voy a agarrar y voy a metérselas todas a esta phi, para que al final me quede un sistema lineal. Ese es el truco que se está haciendo acá, que es también una aproximación y una simplificación, donde voy a tener que integrar teniendo en cuenta ese centroide y hacer una regla de punto medio o algo por el estilo. Bien, entonces una vez que reemplazo estas aproximaciones en las ecuaciones 2D que tenía antes, bueno, en la formulación débil de las ecuaciones, voy a tener un sistema. Acá salté muchos pasos, pero si no eran demasiadas ecuaciones feas. Entonces tengo estas tres ecuaciones que ya son lineales. Al menos en el espacio son lineales. En el tiempo todavía no. Pero en el espacio son lineales, entonces es un avance. Y arreglando un poco más para que quede más lindo, y ya voy a dejar de tener tres incógnitas y voy a meter esas tres incógnitas en un solo W. Cada incógnita es un vector, ¿no? Entonces son tres vectores incógnitas. Entonces este W va a ser mi nueva incógnita y voy a tener solo un sistemita lineal, que es este que está acá, 0 igual a tilde por W' más B tilde por W menos D tilde. Entonces este es mi sistema que me define la formulación débil del problema anterior. Entonces yo lo que quiero resolver es este sistema. Y esto es una ecuación ordinaria ahora, porque solamente depende de t. De repente el espacio ya está discretizado, entonces no es más un problema. Una cosa que falta todavía aclarar es que en realidad cuando yo dije el problema no dije las condiciones de frontera iniciales, ¿no? Cuando dije las ecuaciones, acá no dije nada sobre condiciones iniciales de frontera. En general son de Dirichlet, ¿no? Porque los datos que me llegan a mí, de físicos que sacaron muestras, son datos de velocidad en alguna zona y de elevación. Entonces eso se traduce a condiciones tipo Dirichlet. Después voy a hablar de eso de nuevo. Bueno, entonces como estos datos de frontera son datos, no son incógnitas, lo único que me interesa a mí es encontrar los datos en el interior, porque los datos, la frontera van a ser datos que voy a estar recibiendo de las muestras, de los datos que hayan encontrado las personas que fueron a hacer la campaña. Bien, entonces, teniendo en cuenta los nodos interiores de frontera, hago esta separación. Y de las condiciones de frontera que son conocidas, yo tengo este sistema de ecuaciones ordinarias donde mi incógnita solamente son los datos interiores, ¿no? Que son realmente las incógnitas, los de frontera son conocidos. Entonces W' igual a f de t, con un W y 0 dado, que generalmente se lo pone 0 para empezar a resolver el sistema.
no, este sí es bien desconocido. Donde f de t, bueno, es el despeje de esta primera ecuación que tengo ahí. Bien, entonces está la discretización espacial, tengo que resolver esta ecuación ordinaria. Y paso a la discretización temporal. Acá también hay que elegir siempre, cada pasito vos estás como tomando una decisión de cómo vas a discretizar, qué base vas a utilizar. Y depende del tipo de ecuaciones que estés manejando, hay cosas que convienen más y cosas que no convienen tanto. Pero muchas cosas se probaron y muchas cosas, la verdad, que andan bien. La diferencia muchas veces está en un poco de tiempo computacional y nada más. Después las cosas convergen bastante bien. Entonces, para discretizar la derivada en el tiempo, lo que voy a hacer acá es un método de diferencias finitas, ¿no? Donde voy a agarrar dos estados de tiempo, uno viejo y otro nuevo. También esto es elección. Entonces, el nuevo va a ser Jn, que es una abreviación de J en el tiempo n. Y el viejo va a ser n-1. Entonces, la derivada respecto del tiempo la aproximo así. Bien, eso es para la derivada, pero ¿qué pasa con las otras funciones que dependen del tiempo? Bueno, voy a tener que decidir en qué estado van a estar, si en el viejo o en el nuevo. En general, se hace una combinación convexa, donde voy a poner un coeficiente acá alfa, por la función en el estado viejo, más 1 menos alfa por la función en el estado nuevo, donde este alfa está en 0,1. Después hay un poco de definición, donde el implícito, se le suele llamar régimen implícito cuando el alfa es 0, explícito cuando el alfa es 1, y Crank-Nicolson cuando el alfa es un medio. Generalmente, mientras más implícito, más estable va a ser el sistema. Listo, ahora que ya discreticé el tiempo y el espacio, lo único que me queda es armar la matriz, donde yo hice todo para que sea lineal. Entonces, en cada instante de tiempo voy a resolver un problema de esta forma. Una matriz por mi incógnita en el estado nuevo igual a un B. Entonces voy a resolver esto con mis datos iniciales, después voy a actualizar mi X, voy a actualizar mi B, y voy a resolver para el próximo estado. Y así voy encontrando todos los estados de tiempo desde 0 hasta T, donde T sería el periodo de las mareas. Bien, por las dudas aclaro la marea, porque hablo de corriente de mareas y nunca dije qué pasa con la marea, porque en el planteo de las ecuaciones y las fuerzas y todo eso nunca hablé de la marea, pero si la marea es una fuerza. Bueno, lo que pasa es que la marea se introduce como dato de frontera, por eso no está ahí en el planteo de las ecuaciones. Entonces yo describo la velocidad de las corrientes y la elevación, como dije antes, y ahí va a estar la marea. Entonces las condiciones del problema van a ser Dirichlet. Bien. Acá voy a hablar de una solución analítica del problema, porque la solución analítica existe para casos simples. Entonces hay un artículo de este Tucker, donde si yo agarro las ecuaciones en 2D, que son estas, y tiro algunos términos a la basura, que van a ser estos tres últimos, de estas últimas dos ecuaciones, el del omega, este de acá con un gamma y el de laplaciano, los tiro, y me quedan estas ecuaciones de acá, y uso estas condiciones, que al menos con esas condiciones ya se puede encontrar solución, que es lo que hace este Tucker. Pero todavía falta un poco más, que es que tengo que considerar una geometría en particular, porque esto no anda para cualquier omega, sino para uno en particular, y ahí sí se pueden encontrar soluciones analíticas de este sistema de ecuaciones. Entonces, esta geometría particular es un paraboloide elíptico. Defino mi profundidad así, como un paraboloide elíptico, Z0 es una constante, entonces yo agarro L mayúscula igual a L minúscula y obtengo dos soluciones del sistema. Hace un montón de cuentas Tucker en su paper,
que no las pongo acá, pero también hace los casos cuando L no es igual, L mayúscula no es igual a L minúscula. Pero yo lo probé para L mayúscula igual a L minúscula. Entonces las soluciones son así, U, V y eta. Fíjense que será tan linda la geometría que ni la U ni la V dependen del espacio. Fíjense que solamente hay un T, y este omega 1 que está acá abajo tampoco depende ni de X ni de Y. Solamente el eta, ahí sí hace como una combinación entre trigonometría y espacio. Esa es una solución. La otra solución es medio la misma, con algunos signos cambiados. Y este Z, que está acá, y aparece acá, y aparece acá, y aparece acá, determina la amplitud del movimiento. Entonces, ya podemos ver que este problema no tiene solución única. No tiene al menos estas dos. Después en el artículo, Tucker se construye alguna más sumando estas dos ecuaciones o haciendo alguna cosa con los términos. Y se puede construir otra solución más. Entonces, no tiene solución única si lo simplificas tanto. Al menos si lo simplificas tanto, tiene muchas soluciones. Bueno, voy a pasar a mostrar entonces ahora los programitas que usé con elementos finitos, que programé estas cosas. Lo hice en MATLAB, porque es lo que más conozco, pero simplemente planteé el problema que está ahí en el teórico y lo puse para que la computadora vaya haciendo esto. Entonces, esto de acá, lo que voy a graficar ahora, va a ser lo mismo que hice con diferencias finitas, pero ahora con elementos finitos. Hay varias discrepancias en cuanto a la cantidad de nodos que uso acá y las dimensiones, porque no me acuerdo cómo le puse, pero es más o menos para ver cómo se mueve el agua, cómo son estos vectores de velocidad. Entonces, bueno, más o menos el movimiento es ese, ¿no? La marea es esta flecha grandota que va entrando por la izquierda. Y lo voy a correr de nuevo, por las dudas. Entra por la izquierda, primero la marea sube y después baja. Eso es un periodo de mareas. Esto es con los elementos finitos, ya no diferencias finitas. Y la verdad que a mí me parece que este anda mucho mejor. El diferencias finitas solamente lo planteé para algunos casos ideales, pero sí es verdad que de diferencias finitas anda mucho más rápido. Es bastante instantáneo. Como que las diferencias finitas son más mecánicas para hacer todas las cuentas. Y elementos finitos tiene que hacer un poco de trabajo más, pero tiene un montón de ventajas. Elementos finitos que diferencias finitas no tiene en cuanto a tener mayor definición y a poder ajustarse bien a la línea de costa. Bien, ¿qué más? Bien, acá voy a mostrar los gráficos de la solución esta analítica. Yo para probar a ver qué tal estaban dando el programita, lo comparé con esta solución analítica. De ahí viene que yo busque una solución analítica. Porque no hay... todo el análisis de errores de convergencia de estos métodos se empieza a poner bastante pesado con unas ecuaciones tan complejas, con un sistema de ecuaciones así. Entonces una forma fácil que usan varios es agarrar la solución analítica y bueno, comparás a ver qué tal venís con tu programa que resuelve y la solución analítica de un caso simple. Entonces voy a agarrar la solución analítica de ese paraboloide que hablé antes y voy a graficar las velocidades. Estas son las velocidades de este paraboloide elíptico. Quedó algo circular. Lo hice para que me quede un círculo. Cuando L mayúscula igual a L minúscula, queda un círculo, pero en general es una elipse. Entonces el movimiento es algo así. Esto, yo me lo imagino, imagínense que tienen, no sé, una copa con agua, y la empiezan a mover, ¿no? La empiezan a mover circularmente, y más o menos este va a ser el movimiento que van a obtener si la copa no hace ningún tipo de fricción con
con, con- con el agua, y aparte el agua no tiene tiene viscosidad cero, y varias condiciones especiales que tienen que agregar para que esto funcione físicamente, pero es más o menos así. Algo le erré acá. El, la, la altura, el eta ese que me describe la elevación del agua sobre el nivel de marea, va a ser algo así. ¿No? Este es un circulito que va como rotando, por eso me imagino como la copa, esta es la elevación sobre el nivel del mar. Va haciendo como este movimiento. Eh, bueno, va girando y después va a volver al punto inicial, porque esto es bien periódico. Entonces este es el movimiento que hace la solución analítica de estas ecuaciones de aguas poco profundas en 2D, despreciando términos bastante importantes para el caso real, pero hacen este movimiento. Ahí ya terminé. En 1000 creo que terminé, creo que puse un periodo de 1000 pasos. Ahí en 1000 terminó. Bien, entonces lo que yo hice es, nada, con el mismo codiguito de elementos finitos, plantear este problema, defino que mis coeficientes, defino que mis coeficientes, ¿dónde está? Acá, este coeficiente C sub omega, este C sub D y este alfa sub H, todo cero. Los defino todos cero y resuelvo, ¿no? Para que se me ajuste a este planteo de acá. Bien, creo que estaba acá. Entonces esto ya es esto que ven acá ya es el código. Esto no es la solución real. Así que da bastante parecido. ¿No? Hace este mismo movimiento como circular, donde todas las partículas de agua se van moviendo simétricamente y van dando una vueltita a esta elipse o círculo de frontera. Y terminó. Y si se fijan, el eta, este es el eta. Ahora cuando grafico el eta, van a ver cuando empiece a dar una vueltita, fíjense que ahora no es tan perfecto. Entonces ven que hay error numérico. Aunque el movimiento es básicamente el mismo, se puede apreciar el error numérico donde esto no es una elipse bien plana, ¿no? Se ven como unas montañitas acá que le están diciendo, bueno, no es tan perfecto. Pero en general el movimiento se está expresando correctamente y correspondientemente con la solución analítica. Ahora ya en 1000 va a terminar y salgo. Bien, listo. Salí. Vuelvo acá. Entonces, bueno, lo que me queda no es aplicarlo a un caso real. Todavía estoy trabajando en eso. Falta ajustar algunos detalles, pero la idea es aplicarlo al norte del Golfo San Jorge, que es el golfo que está ahí entre la provincia de Santa Cruz y Chubut, que es la idea del proyecto de doctorado, y poder aprender algo ahí. Después, si todo sale bien, le descomplejizar este método, porque esto es bien simple, ¿no? Yo agarré bases bases lineales, agarré una base que sean todos los polinomios lineales. Y se puede mejorar eso, pero queda con problemas a futuro que voy a hablar de eso ahora. Entonces, algunas preguntas que me hago yo y que me quedan a mí son si existen otras funciones base mejores que las lineales para estos problemas. ¿No? Pues puedo usar polinomios de grado 2, no va a ser tan complejo
pasar de polinomio de grado 1 a polinomio de grado 2 para las bases de elementos finitos. Pero es una pregunta si va a ser mejor o va a demorar un montón más de tiempo para tener más o menos el mismo resultado. Después hay una cosa que en varios artículos hacen, que es usar una base distinta para la elevación del agua y otra para la velocidad U y V. O sea, el eta una base y la velocidad U y V otra base. También eso se puede probar. Muchos usaron la misma base y les anduvo bien. Otros usaron distinta base y también a todos en sus papers les anda bien, ¿no? Al final. Entonces, otra pregunta. ¿Sí? ¿Va a ser más efectivo resolver las ecuaciones implícitamente con un método numérico sin linealizarlas? Yo linealicé todo. Incluso en el tiempo linealicé, creo que no lo dije, pero en el tiempo está linealizado. No hablé tanto de discretización del tiempo, pero básicamente como voy saltando de un estado viejo al nuevo, las cosas que no son lineales las pongo todas en el estado viejo, entonces se transforman en datos y no en incógnitas. Entonces ahí me queda todo lineal. Bueno, pero ¿qué voy a perder con esto? Porque capaz que si no linealizo, va a tardar un montón de tiempo, se va a complicar, porque uso un método tipo Newton que necesita la derivada, o uso un método que no necesariamente utilice las derivadas. ¿Qué tal funcionaría? Bueno, no sé. Todavía no lo sé. ¿Y qué pasa? Algo importante es que pasa cuando este h mayúscula es la profundidad total. O sea, mide desde el fondo del mar hasta la cresta de la ola. ¿Qué pasa si este h es menor o igual que 0? ¿Y cuándo pasa eso? Bueno, ¿qué pasa si tengo una isla? Si tengo una isla, la profundidad, si yo tengo profundidad 0 es que estoy al nivel de marea, nivel de la marea. Y de repente si tengo profundidad negativa es que me voy para arriba, ¿no? Por ejemplo, si hay una isla. Pero este h que está acá lo tengo dividiendo en un montón de lugares. No sé si lo escribí en alguna parte. Creo que cuando defino el gamma, este gamma de acá, fíjense, tiene un h dividiendo. Entonces tengo un h, una profundidad que está dividiendo ahí. No puede ser que ese h sea 0. Si se haga 0 voy a tener problemas de que cosas se me van a ir a infinito. Y bueno, el método va a pasar a ser muy inestable. Entonces es un problema a tener en cuenta. Generalmente tiene un par de enfoques, que es este, donde yo digo, bueno, si hay una isla, de alguna forma soluciona este problema porque el h se te va a hacer 0 y se te va a hacer menor que 0, y de alguna forma soluciona este término que está dividiendo por 0. Hay algunos artículos que hablan de agua mojada y seca, donde la vas a definir como seca, ¿no? Si ya llega a una parte de la isla donde el agua ya se secó y no necesitas calcular su velocidad. Pero si sigue mojada y está sobre la isla, sí necesitas calcular la velocidad. La otra simplificación es todas las islitas, las bloqueás, las pones como frontera a las islas y decís, bueno, una vez que el agua llega hasta la frontera de esta isla, de alguna forma la isla se chupa toda esta energía y el agua no puede pasar. No es una simplificación, pero muchas veces anda bien y las predicciones andan muy bien haciendo esta simplificación incluso, donde en la frontera definís todas las velocidades 0. Frontera de la isla y frontera de costa. Bien, eso es más o menos todo. Gracias, Iván. ¿Alguien tiene consultas? ¿Comentarios? ¿Alguna duda? Sin vergüenza. Bueno, yo voy a hacer una consultita de ignorante nomás de todos estos temas. Entiendo que todo esto vos estás corriendo en MATLAB, ¿no es cierto? Sí, yo le hice el MATLAB, sí. ¿Tenés pensado a pasarlo a algo más que escale mejor, digamos? A, no sé, programarlo en serio, digamos. Por ahora estoy resolviendo sistemas lineales, así que en MATLAB andaba bien, pero tal vez sí necesite
hacer otro tipo de discretización para... O sea, te lo pregunto desde mi ignorancia en el sentido que a lo mejor es suficiente, ¿no? Yo no conozco bien qué tan grandes son estas cosas, pero justo esas matrices que vos tenés que dar vuelta, ponele, hay algunos, no sé, se me ocurre, si lo llevas a GPU o alguna cosa por el estilo, lo hacen rapidísimo, digamos. Pero yo no sé qué tan grandes son estas cosas que vos estás haciendo, digamos. Justo era el método que a vos te va más lento, pero es me parece, por la arquitectura que está utilizando. Arquitectura en el sentido de cálculo, ¿no? Sí. Sí. Por eso, ¿qué tan grande es el sistema lineal? Esa era mi otra consulta ahí junto con la FD, supongo. No es muy grande, pero porque todavía lo apliqué a sistemas fáciles, ¿no? Pero me parece que no es tan grande. Esto tiene 285 nodos. O sea, van a ser unos 285. Son chiquitos. Son chiquitos. Yo creo que el que cuando hice más o menos algo del Golfo, me daba cerca de 1000. Así que no creo que sea tan grande. Ese va a ser el tamaño del sistema lineal. Pero que, bueno, tenés que ir resolviendo un montón de esos sistemas lineales. Pero sí, yo creo que por lo menos todo lo que corrí con MATLAB andaba en segundo. Así que por ahora no sentí necesidad de usar algo que ande más rápido, pero puede que se necesite. Si empieza a tardar mucho, bueno, o está mal planteado, o hay que cambiar algo desde el planteo teórico, o si no, sí, encontrar una solución numérica para que ande más rápido. Está bueno. ¿Alguien más que se atreva a hablar? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Por supuesto. Yo para el otro lado, analítico. ¿Qué tal, Iván? Muy interesante lo que contaste. Te hago una consulta que no me quedó claro. ¿El modelo que después vas a aplicar es la simplificación 2D o es el 3D? Y si vos usas todas esas funciones que elegiste sencilla, que no sabías si eran las adecuadas, ¿igual el 3D te quedaba muy complicado? Sí, es todo 2D. Lo que quiero hacer, estaba pensándolo todo en 2D, sí. Intentando que ande bien en 2D. En teoría en 3D es más o menos lo mismo. Así está bien. No me acuerdo qué otra cosa habías preguntado. No, si era más o menos lo mismo, se funcione con las mismas funciones. ¿Y por qué decís que no hay solución analítica? No parecía tan feo ese sistema. No, pero si le agrego este de acá era. Este es el original. Y sí. Por lo menos no hay, hasta el momento todavía no hay. Igual esto tiene un par de simplificaciones metidas. Este laplaciano no es tan así, sino que tenés como un producto entre algunos operadores. Yo como dije, bueno, este alfa o h lo tomo constante, queda mucho más fácil. Este término de acá, son todos algunos datos empíricos, donde los físicos dicen, bueno, más o menos la fricción de fondo se expresa como este U por este gamma, donde ese gamma tiene esa forma, U cuadrado más el cuadrado. Pero no encontré nada de soluciones analíticas. Esto como está acá, no tiene. Así, si quieren, o lean ahí, si quieren meterse en algo de eso, me van a ayudar. Bueno, pues te pregunto el nombre del sistema ese, si encuentro alguna referencia, te la paso. Dale, gracias, Dan. ¿Hay más? Bueno, ya que estamos con esto del 2D, Iván, cuando vos dijiste esto que tirás acá, expresar estos términos de advección y difusión, no entendí si existe unicidad o no del problema. No, o sea, no. Hay muchas. Cuando lo simplifico tanto, aparecen un montón de soluciones. Ok, pero entonces tenés que tener cuidado de eso cuando resolvés numéricamente, contra cuál comparás, ¿no? Porque al no haber una única... No, claro. La comparé con... Como yo le estoy dando datos de frontera, yo le estoy dando... Cuando lo resuelvo numéricamente, le di datos de frontera ya de la solución real. Perfecto. Hice un poco de trampa ahí. Ah, ok. Está bien. Vos induciste vos elegiste una de esas.
Claro, para que me dé bien. Entonces me está dando la solución. Si yo le cambio los datos de frontera a datos de frontera de las otras soluciones, me van a dar las otras. Perfecto. Pero sí, está esa trampa, pero en realidad esos son datos. No, pero está bien, no, está bien lo que estás haciendo. Y lo que tendría que hacer de última es medir en alguna norma, bueno, en la norma de los espacios que estás usando, para chequear qué tan buena, qué tan fiel es tu Exacto, servicio. sí. Sí, eso lo había hecho y no lo escribí, pero más o menos andaba bien. No había mucha diferencia entre la norma de las magnitudes, ¿no? Entre estos vectores que yo estoy manejando. Bárbaro. ¿Y estuviste jugando con la cantidad de nodos, Iván? ¿O ustedes un poco que sacaron una cuenta y ahí más o menos? No cambiaba nada. También tengo estos parámetros, tengo unos parámetros con los que jugué bastante y no pude encontrar grandes diferencias o en el tiempo, en eso. Pero le agrego más nodos y tarda un poquito más, pero no se complica tanto. Pero sí hay unas cosas de entender acá vuelvo. Este alfa sub h que está acá, que es de la viscosidad, ¿qué pasa si lo empiezo a cambiar? General, mucha gente que plantea estas ecuaciones saca este término. Con diferencias finitas casi siempre lo sacan, porque diferencias finitas resuelven muy bien todas estas cosas que tienen solamente orden de derivada 1. Y bueno, todavía no encontré nada significativo donde empiezo a variar este alfa sub h y no me cambia mucho el problema. Apenas una formita por ahí, pero en general no se nota tanto. La idea es que este alfa sub h sea chiquito, ¿no? Tiene una magnitud muy chiquita. Entonces, este término no importa tanto, como este alfa sub h tiene una magnitud tan chiquita, en los datos físicos real, tampoco importa tanto y por eso también se lo desprecio. Yo solo quería aportar algo. Por casualidad, vos ahí, Iván, tenés cargada esa triangulación de ese pedazo del Golfo San Jorge, de la zona norte. Creo que sí. A ver. Ahí como para mostrarles más o menos cómo es el problema ya con una triangulación modesta. Bien. A ver si sale así. No tengo que entrar a la carpeta. Acá. Un par de errores y ¿dónde me lo graficó? Bueno, está pensando todavía. Tengo como 5 MATLABs abiertos. Puede ser que tarde un ratito, pero te va a salir. Voy a revisar mientras que esto esté todo bien. Por las dudas lo voy a cortar, voy a limpiar todo. Voy a esperar que ande. No sé si le cambié muchas cosas mientras voy a ir cerrando otros MATLAB que tenía para no tener que cambiar las condiciones y después correr el próximo. Abrí varios MATLAB. Y lo cierro. No sé si estoy agregando muchas cosas acá. Porque realmente esto andaba al toque. Ahí está. Pero no me hizo la triangulación. No, bueno, no, si no lo tenés no hay problema, era solo por si las tenías ahí ya listas, sí, porque salió sin la triangulación. A ver, ¿por qué no sé la triangulación? La estás rellenando con algo. Pues. El gráfico empieza a tardar bastante. A ver. Bueno, no te preocupes, fue una cosa solo si la tenías lista, si no, después para el próximo seminario la puedes mostrar. Estaba la verdad que re lindo eso, no sé por qué no me está mostrando. Sí, justamente, pero bueno, no hay problema, digamos, sí, si no la tenés lista, sí va. Sí, digamos, va a tardar un montón en hacerse el mallado nuevo. Sí, estaba por ahí. Si no, a ver, creo que tengo uno que sí andaba. Voy a entrar acá.
No me acuerdo cómo se llama el archivo. Tengo 10.000 acá. A ver. Este lo voy a abrir. Es otro que había hecho. Pues no lo tengo acá. Lo tengo comentado. A ver. Ahí está. A ver. Esto es el norte del Golfo de San Jorge y esta es una triangulación bien simple. Había hecho otra que quedaba mucho más linda que esta. Pero no son tantos triángulos, ¿no? Y más o menos en la costa es donde tenés que agregar un montón de triangulitos. Pero yo me creo más o menos la poligonal. Y bueno, la cantidad de nodos me va a decir el tamaño del sistema lineal que voy a tener que resolver. Pero bueno, más o menos queda así. Esta es más o menos la zona que en principio pensé, pero depende de la gente que toma las muestras, dónde voy a tener datos. Capaz tengo datos cerca de esta islita, entonces agarro y me concentro más acá. O capaz que tengo datos en otro lado, cerca de esta isla, o algo un poco más así. Eso depende, pero en principio quería probar algo más general, agarrando una zona un poco amplia y ver qué pasa. Bueno, gracias, Iván. No, de nada, amigo. Bueno, le agradecemos de nuevo, Iván, entonces por el seminario. Vamos a continuar. No sé, Gerson, ¿vos tenés algo para preguntar? No, ahora no. Ahora no. Bueno, después le puedo mandar un mensaje o lo que sea. Bien. Dale, Gerson. Mis apoyos nomás, mis apoyos. Bueno, vamos a continuar la semana que viene con Janina Bellini de La Pampa. Así que nos vemos entonces. Cuídense mucho, lávense las manos. Buenísimo. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao, Iván, gracias. Nos vemos, Luis.